Ok, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a continuar viendo el tema de la ecuación de Schrödinger. Entonces vamos a ver qué interpretaciones tiene esa ecuación de Schrödinger. Está muy delgadito. Ecuación de Schrödinger, y vamos a ver algunas interpretaciones a esta ecuación de Schrödinger. Porque vimos que apareció un número o una función que está algo difícil de interpretar. No sabíamos qué había, y entonces la ecuación de Schrödinger resumida la podemos decir como HC es igual a HC. Donde H, ¿qué cosa es? ¿Alguien me puede decir que vimos la clase pasada? El operador hamiltoniano. El operador hamiltoniano. Y el operador hamiltoniano tiene adentro otros dos operadores. ¿Se acuerdan qué operadores tiene? El de la energía cinética. La energía cinética. Muy bien, la energía cinética. ¿Y cuál más? Y la energía potencial. Potencial. Y la energía potencial. Ok, este tiene dos operadores adentro. Ajá, y bueno, lo vamos a escribir así, como energía cinética y energía potencial. Les dije que con B mayúscula. Ajá. Y esta es una ecuación muy especial, porque les dije que no podemos hacer entonces este operador es igual a la energía, porque nada más dividimos todo entre la función de onda. Les dije que esto no es correcto. Ajá. Les dije esto no es correcto. Entonces, este valor, ¿cómo se llama? Este que está aquí, es la energía, pero le pusimos un nombre. Constante observable. Observable. Constante. ¿Qué más? Eigenvalor. Eigen. Valor. Ajá, muy bien. Bueno, valor. Ok. Y les dije que porque esto ocurre, porque es una ecuación de valores propios, o una función de valores propios. Ajá. Entonces, hoy vamos a ver qué significa esto de valores propios. Tenemos que tener una introducción matemática a esto de los operadores. Ajá. Entonces, les dije que en forma general podemos escribir que el operador sí va a ser, el operador A, perdón, aplicado a la función sí, va a ser igual al eigenvalor o al valor propio multiplicado por la función de onda. Ajá. Entonces, les dije que un operador es un conjunto de instrucciones. Hay muchos tipos de operadores. Hay en simetría, que pueden ser matrices. Hay derivadas, hay multiplicaciones, sumas, etc. Ajá. Entonces, el día de hoy vamos a ver, por ejemplo, que el operador A sea igual a la primera derivada. Y la función sí sea igual, no sé, por ejemplo, a 25x cuadrado. Entonces, si aplicamos el operador A, bueno, ya voy a escribir esto de aquí, el operador A. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de 25x cuadrada. ¿Eso es igual a cuánto? ¿Me pueden decir? 50x. 50x. Ajá. Ustedes ven que esta función que acabo de escribir tenga esta forma, que esta forma le llamamos las funciones propias. ¿Ustedes ven que tenga la misma forma? Sí. ¿Sí tiene la misma forma? A ver, este es el operador. No. Este es el operador.
Esta es la función psi. Hasta ahí vamos bien. Y luego, aquí, ¿dónde está la función psi? No está. No está. No está, ¿verdad? Ahí algo, le falta una x. Entonces, esta no es una función propia. Y podemos decir que la función psi no es propia. La función psi no es propia del operador. ¿Ah? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Es que no podemos escoger cualquier operador y no podemos escoger cualquier función de onda. Lo que resulta en la realidad es que no conocemos la función de onda. Entonces, tenemos que escoger una función de onda que describa el sistema y que además sea propia del operador. Porque el operador sí conocemos cómo funciona esta energía potencial. De hecho, describimos esta energía potencial y esta energía cinética, el potencial y cinética, de forma muy elaborada la clase pasada. Describimos todo lo que está dentro de de energía cinética, y de energía potencial no la pusimos, pero nada más les adelanto que nada más para el caso que vamos a estudiar en química, que son cargas positivas y negativas, no es nada más la energía de Coulomb. No tiene más. Ajá. Pero la función de onda no está claro qué es lo que hay aquí. Y entonces ese es uno de los problemas en los que se centra la mecánica cuántica moderna, en describir la función de onda de la mejor forma que podamos obtener la energía cinética, la energía potencial, o sea, la energía total, y además describa al sistema correctamente. Entonces, vamos a hacer, les voy a dejar ahorita de ejercicio. Hay que hacer el A, B y C, donde la función de onda va a ser igual a, en función de x, t, va a ser igual a e a la menos xt. Aquí la función de onda va a ser igual a al coseno de x menos t. Y aquí la función de onda. Bueno, vamos a hacer otra. Y el operador A va a ser igual a la segunda derivada con respecto a x. Ajá. Entonces, les voy a dar, yo creo que 15 minutos, son derivadas muy sencillas. 15 minutos para que lo hagan, y ahorita revisamos, ¿va? Está bien. Entonces voy a pausar la grabación. Voy a empezar a grabar nuevamente. Y a ver, vamos a hacerlo con calma. A ver, vamos a hacer el A. La primera derivada, entonces, el A, dice el inciso A, tenemos que sacar primero la primera derivada. Entonces, la primera derivada con respecto a x va a ser igual a e a la menos xt, ¿no? Ahí. Entonces, hay que sacar la primera derivada. ¿Cómo la hacemos? Aquí la variable, esta función de onda, nos está diciendo que está en función de x y t, la posición y el tiempo, pero eso no importa.
Porque según a esto que dice el operador solamente está en función de x. No tiene absolutamente nada que ver t. Entonces t lo vamos a mantener como una constante, como si esto fuera un 2 o como fuera un 3. La derivada de e a la x, de e a una función, ¿me podría decir alguien qué es? Según yo, es E por la derivada de, en este caso sería de menos xt, ¿no? Ajá, la derivada de menos xt. Entonces vamos a escribir e a la menos xt por la derivada de esta parte que es el exponente. ¿Y cuánto es la derivada con respecto a x de esta parte que es el exponente? Menos t. Menos t. Menos t. Porque ya vimos ahorita en este ejercicio que la derivada de x es 1. Entonces el resultado quedaría como menos t e a la menos xt. Hasta ahí, a ver, con tranquilidad y con confianza. ¿Hay alguien que no supo qué es lo que pasó? Porque Yo si lo no, hice, sí. perdón. Yo lo hice así, nada más que para no tener el exponente negativo, no, sí, Uno, sí, sí. puedes poner uno Sí, Como entre, fracción. ajá, la como fracción. fracción. Pero sí, sí Está me salió. también, bueno, sí. Esto es igual a menos t entre e a la xt. Eso es correcto. También. Ujú. Y luego luego que viene, necesitamos hacer la segunda derivada. Ajá. Bueno, voy a escribir acá la segunda derivada de la función psi va a ser igual a la derivada de lo que nos acaba de salir. Ajá. Entonces voy a borrar aquí. Lo que nos acaba de salir es menos t e menos xt. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar qué tipo de derivada es. ¿Es un producto? Sí. Sí. Sí, era un producto, pero como todo está en función de x, entonces esto lo vamos a tratar como una constante. ¿Sí? Una constante, la t. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos aquí, como nos decía Azul, la saco de acá, pero porque está aquí una multiplicación, pero esta no la puedo sacar de ningún lado. Entonces podemos escribirla como menos t e a la menos xt. Pero esta no puede salir, esta no se puede, esta no la podemos sacar, porque aquí no es un producto, este es un exponente. Y esta derivada ya la hicimos, ya la tenemos hecha. Aquí está, ¿no? Y vimos que el resultado es esto. Entonces va a ser igual a menos t por esta que ya hicimos, multiplicada por menos t e a la menos xt. Voy a agregar una página. ¿Sí? Si reducimos todo eso, la segunda derivada nada más menos por menos más t cuadrada e a la menos xt. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Hay alguien que diga, chin, yo la verdad no estoy entendiendo? Si de plano ahorita, yo vi ya ahorita con las dudas que me dijeron, me di cuenta que sí hay cosas que no tienen bien esas bases. Si quieren les puedo mandar algunos ejercicios simples de derivación. No vamos a ver un curso completo de cálculo, pero unos ejercicios simples para que al menos puedan acreditar esta materia. ¿Quieren que haga eso? Estaría bien. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a juntar algunos ejercicios muy básicos de derivadas así sencillas como estas. Ajá. Ok, entonces vamos a analizar esta función. Bueno, aquí me faltó ¿sí? Esta función
se parece a este tipo de función. Operador A, función igual al valor A, función. ¿Se parece? Sí. Sí se parece, porque la función es, la función sí, dijimos que sí, en este caso, para el inciso A, es esta parte que voy a circular en verde, es esta función, y esta es esta misma. El operador es este, ¿verdad? Es el operador. Y entonces A debe de ser esta. A debe ser esta A. Cuando eso ocurre, cuando tiene esta forma, decimos que la función de onda sí es propia del operador o que sí es una función de valores propios, porque se cumplió. ¿Qué se cumplió? Esto es una constante. Ajá. Aquí aparece la función. Ujú. Entonces sí, sí es verdad. Sí se cumplió. Y está todo correctamente. Sí es una función. Conclusión, aquí le vamos a poner. Sí es una función de valores propios. Ujú. Vamos a resolver la letra D. El inciso D. Para comparar inmediatamente cuando no es. Ujú. La primera derivada de la función sí va a ser igual. La voy a partir en pedacitos para que se vea más fácil. La derivada de x de 2xt más la derivada con respecto a x de t, de 2t, perdón. Todo esto es una constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Pero Pero 0. Ujú. Entonces esto ya desde aquí, 0. Voy a volver a escribir. La derivada con respecto a x de la función sí es igual a 2xt. Entonces esta derivada, ¿cuánto valdría? 2t. 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 A todos les queda claro que es 2t porque esta t es una constante. Es como si dijera 2 por 3 o 2 por 4 o 2 por 5, lo que sea. Pero aquí va a ser una constante porque la variable dice aquí que es x. Entonces es 2t, porque la derivada de x con respecto a x es 1. Eso nos da 2t. Vamos a sacar la segunda derivada. La segunda derivada con respecto a x de la función sí es igual a ¿A cero? ¿cuánto? ¿Cuánto? Pero, Cero, 0. ¿Por qué 0? porque las dos no tienen a la x, entonces es una constante y la derivada de una constante es cero. Muy bien, Azul. Participación para Azul. Muy bien. Es correcto. Entonces es 0, porque aquí ya no está x. Ajá. Ahora, ¿tiene esto la misma forma que una función de valores propios? ¿Se parece? no, No, No. No se parece, ¿verdad? Aquí está el operador. Aquí está la función. Pero aquí ya desapareció tanto la función como el valor propio. Bueno, pueden decir que pues sí, desaparece la función y el valor propio. Entonces esto no es, conclusión, no es una función de valores propios,
O pueden decir que el operador no, perdón, que la función no es propia del operador. ¿Sí? Vamos a hacer el B. No lo estoy haciendo en orden para hacer una sí, una no, de que si es propia o no es propia. Ahora vamos a hacer la B. La primera derivada con respecto a X, la B era coseno, ¿verdad? Coseno de de- X menos T. Coseno de X menos T es equivalente a ¿cuánto? Menos el seno de XT. Menos seno de X menos T por la derivada de lo que está adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo que está aquí adentro? 1. 1. 1, ¿verdad? Porque la derivada de X es 1 y la derivada de T es 0. Entonces nada más queda 1. ¿Sí? O sea, a ver otra vez, la derivada con, con respecto a U del seno de U es igual a coseno de U, derivada de U, ¿verdad? Entonces ya derivamos el ángulo, pero el ángulo nada más es 1, la derivada. Ahora vamos a hacer la segunda derivada. Del coseno de X menos T. Eso va a ser igual a la primera derivada de lo que ya sacamos. Ajá. ¿Eso cuánto da? Menos coseno de X menos T. La derivada del seno, coseno, ¿verdad? Entonces, menos coseno de X menos T. ¿Sí? Y ya vimos que la derivada del ángulo, que es aquí du, es 1. Entonces ya este es el resultado. Entonces vamos a escribir cómo quedó. Dice que el operador A, que era la segunda derivada de la función, sí, en este caso es coseno de X menos T, eso es igual a menos coseno de X menos T. ¿Me podrían decir si es una función de valores propios? Sí, sí es. Sí. Sí es. ¿Por qué? Este es el operador A. Esta es la función psi. Aquí hay un menos 1. Y esta es la función psi. El valor del A del observable es igual a menos 1. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer la última, la C. Entonces la derivada del seno, sí, era seno, menos seno creo escribí, ¿no? ¿O cuál era? Del seno Menos seno. Menos seno. menos seno de X menos T. Ajá. Entonces la primera derivada, ¿cuánto es la derivada de eso? Menos coseno de X. Menos coseno. Por un menos que hay aquí. Coseno. Perdón, la derivada del seno, coseno, y con el menos, entonces menos menos coseno. de X menos T. Ya vimos que la derivada de este ángulo es 1. Ahora vamos a sacar la segunda derivada. La segunda derivada con respecto a X de menos seno X menos T es igual a la primera derivada de lo que de lo que ya derivamos. Sería menos coseno de X menos T cuadrado. Ajá. ¿Y cuánto es esa derivada? Seno de X menos T. Seno de X menos T.
La derivada del coseno, seno. Digo, perdón, menos seno. Con el menos que está aquí, da más. Entonces voy a reescribir todo lo que tenemos aquí. A ver, la segunda derivada de x cuadrada, que es el operador, por menos seno de x menos t dice que es igual a seno x menos t. Sí, ¿no? Sí, ¿Tiene la misma forma? sí. No, No. porque en el operador pi es menos seno y el del lado derecho del signo igual no tiene el mismo signo. No tiene el mismo signo, pero vamos a ver. Pero tendría A, uno. este es el operador A. Esta es la función sí. Aquí hay un menos 1. Ay, también fue eso. Menos 1. Y aquí está otra vez la función sí, ¿verdad? Profe, ¿por qué Pero no menos sería uno? uno nada más, no Ajá. menos uno. ¿Perdón? No sería nada más uno y no menos uno. No, hay un menos 1. Si tú multiplicas esta función sí por menos 1, da positivo, ¿verdad? Ah, sí. Ajá. O sea, si quieres lo escribo así. Menos 1 por menos seno de x menos t es igual a esta, aquí como está. Ya se ve que estas dos son igualitas, ¿verdad? Y son la Sí. función sí. Y aquí hay un menos 1. Entonces, en este caso, a también es igual a menos 1. Y siempre se tiene que tomar así de que es menos uno, no se puede poner un uno. Es que todo depende del valor que te salga. Aquí salió que es menos 1. El a es igual a menos 1. Pero hay otras funciones en las que aparece otro valor. Y lo que siempre nos aparece o lo que buscamos es el valor de la energía. Entonces el valor de la energía puede ser un valor muy diferente, ¿verdad? No necesariamente va a ser menos 1, puede ser otro valor. ¿Sí? Ah, ok, sí. Ujú. Acabo de ver el chat. Alejandro, ¿tienes duda? Me dijiste que si t no es igual a 0. ¿En cuál inciso? Ya creo que ya pasó mucho tiempo. Tiene como 15 minutos. ¿Te acuerdas en cuál me estabas preguntando? Sí, era en el inciso A, pero pues, En el inciso A. ajá, en el de la E igual, creo que tenía la misma duda que Azul, que si era 0 o era Ujú. 1. ¿Pero ya le entendiste ahora sí, Alejandro? La verdad, no, creo que tengo que repasar derivadas. Ajá. Vamos a hacer algo. Les voy a dejar algunos ejercicios. Voy a buscar así ejercicios con respuesta y los hago y luego les doy las respuestas. Bueno, se los mando y si los hacen sin ver la respuesta y después al poco tiempo les mando la respuesta. Porque sí necesitan repasar varias cosas entonces de cálculo. Sé que apenas la llevaron el semestre pasado o no. ¿No has llevado cálculo, Alejandro? Sí llevé, pero la verdad no me acuerdo. Bueno, ese tema de las derivadas tampoco nunca lo dominé bien. Ajá, Entonces, pero sí, y creo que también ya se me olvidó porque ya pasó por el semestre cancelado y pues sí, ya pasó un rato, la verdad. ok. Bueno, pues vamos a hacer eso para que puedan enderezar el camino. Ujú. Entonces, la ecuación de Schrödinger es un valor de valores propios y esto es de valores propios. Ajá. Vamos a regresar aquí. Si se fijan, tenía unas derivadas. Decía h barra entre 2m por la segunda derivada con respecto a x de la función psi, etc, etc, que no voy a escribir ahorita. Ajá, Profesor, disculpe, sí.
Entonces la C sí era una función de valores propios. La C, aquí vamos a ponerle sí es una función de valores propios. Ah, ¿Ok? ok, gracias. Ajá. ¿Por qué? Profesor, Porque sí se cumplió que tiene esta forma. ¿Sí? y entonces le podemos hacer modificaciones así ligeras como la que acaba de hacer para que pueda ser una función de valor propio. Claro, ahí puede haber modificaciones, pero la situación es que hay operadores específicos que te dan ciertos valores. Hay un operador de energía cinética, un operador de energía potencial, un operador de momento, etc. Hay otros operadores de simetría y así hay diferentes tipos de operadores. Ajá. Pero el punto es de que la función de onda que utilices tenga que ser de valores propios. Ajá. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con otro tema que aparentemente está separado, pero lo que vamos a analizar es que la función de onda tiene que tener ciertas propiedades. Por lo que estamos viendo, no puede ser cualquier cosa. Ajá. Tiene que ser algo, una función matemática que tenga ciertas propiedades y que haga que tenga ciertas características para que esto ocurra. Ajá. Bueno, eso es matemáticamente. Resulta que después, que de hecho aquí apunté que es en el 1927, en 1927, caray, Profe, tengo una duda. sí, Entonces, para saber si es una función de valores propios, siempre se tiene que aplicar el criterio de la segunda derivada. no, tienes que aplicar el operador. Aquí yo te acabo de decir que el operador es la segunda derivada, pero el operador, por ejemplo, de la energía cinética es h barra entre 2m y sí la segunda derivada. Ajá. Entonces tendrás que aplicar este operador. Ok. Ajá. Dependiendo de qué tengas. ¿Ahí se tiene que aplicar al mismo tiempo o podríamos sacar la segunda derivada y luego eso multiplicarlo por el h sobre 2m? Haces la derivada y luego lo multiplicas por h barra entre 2m. O sea, básicamente cada operador te va a decir qué hacer. Exacto. Cada operador te va a decir qué hacer. Así, la clase pasada vimos cómo obtener un operador, obtuvimos el operador de la energía cinética. El de la energía potencial no lo sacamos, pero eso lo vamos a ver después. Ajá. Y obtuvimos este operador de la energía cinética. Ajá. Entonces a Max Born le entró la curiosidad de decir, bueno, pero si estoy analizando un sistema cuántico, una partícula que se comporta como onda o algo que se comporta como partícula y onda, esta función de onda, sí, debe de tener un significado físico. No le quedó muy claro y a la fecha no es tan claro físicamente qué significa la función de onda. Es algo complejo, de hecho, generalmente. Pero lo que sí pudo describir Max Born es que el cuadrado de la función de onda es igual a la densidad de probabilidad de la posición de la partícula. Que ya vimos que de partícula tiene poco porque es una onda.
O bueno, sí tiene poco, la mitad, ¿no? Según cómo se comporta. Les recuerdo, ahorita todavía ni llegamos a átomos. Esto funciona para cualquier sistema cuántico, o sea, microscópico. Pero bueno, entonces, ¿pero qué quiere decir esto de densidad de probabilidad? ¿Qué significado tiene esto de densidad de probabilidad? Entonces, para eso vamos a hacer una explicación más simple de primero qué es la probabilidad. Imaginemos que tenemos un dado. Que tiene diferentes lados con 1 a 6 puntitos. Y si lo tiramos, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 1, el valor 1? ¿Cuál sería la probabilidad? ¿Alguien sabe? 1 sobre 6. 1 sobre 6. Pero ¿cómo supieron qué es la probabilidad de 1 entre 6? Las veces que se repite el valor 1 entre el valor total de los componentes que hay. O el número total de experimentos. Ahorita lo vamos a describir. Muy bien. Otra participación. Entonces, ¿qué pasa si queremos saber la probabilidad de que caiga un número menor a 3? Por ejemplo, la probabilidad de que caiga entre 1, que caiga 1, o que caiga 2. ¿Cuál sería la probabilidad? 2 a 6. 2 2 a 6. 2 entre 2 a 6. 6. Entonces vamos a decir que la probabilidad, y le vamos a poner a esos números como el evento es el número de resultados con valor E, o sea, 1 o 2, entre el número de experimentos. Entonces, en realidad, este 2, 6, 1 entre 6, lo hacemos tirando muchísimas veces el dado, 1000 veces, y vamos a ver cuántas veces salió 1, y luego lo dividimos entre 1000, y ese valor resultó 1/6, y en este caso 2/6. En realidad, si nos ponemos así muy, muy meticulosos, podríamos pensar que hay cierta posibilidad de que el dado cayera de esquina, ¿verdad? Que quedara parado. Imagínense que quedara parado. Pero la probabilidad es demasiado baja. Es mucho, 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 muy baja. Porque si uno hace ese experimento y tira el dado 1.000.000 de veces o 10 millones de veces, a lo mejor no cae ninguna, ¿no? Necesitaremos tirarlo 45 millones, un número muy grande de veces, y a lo mejor en una de esas veces va a caer parado, así de esquina. Pero la probabilidad es demasiado baja. ¿Cómo determinamos si lo dividimos entre el número de experimentos? Ahora, el problema aquí es que se empieza a complicar si dejamos de tener números discretos y tenemos números continuos. Por ejemplo, si tenemos por ejemplo, vi este ejemplo que dice que miden en una telefónica cuántas llamadas duran menos de 3 minutos. Entonces el tiempo es algo continuo, ¿verdad? Menos de 3 minutos significa 2 minutos, 2.1 minutos, 2.2 minutos, 2.3 y así hasta 2.3.
Entonces ahí tenemos que pensar un poquito diferente. Si queremos determinar, por ejemplo, cuánto duran las llamadas, cuántas llamadas hay o la probabilidad de que haya llamadas entre 3 y 4 minutos. Ah, pues dices, voy a sacar la probabilidad de 4 y le voy a restar a la probabilidad de 3. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si quiero seguir acotando? Ajá. Por ejemplo, que diga la probabilidad de que sea 3. La probabilidad entre 3 y 3.5 que leí aquí. Entonces restamos la probabilidad de 3. Ahora, ahorita vemos eso, esa pregunta, Arturo. Ahorita vamos a ir viendo. ¿Qué pasaría si empezamos a reducir 3.5 hasta 3 y empezáramos a reducir los tiempos? Vamos a tener un punto muy acotado. Pero ¿cuál es la probabilidad de que un evento así ocurra? De que sean exactamente 3.052438, así un numerote. ¿Cuál sería la probabilidad? Muy baja. Nula, o sea, 0. Entonces, si reducimos este rango de las variables, vamos a llegar a un momento en el que la probabilidad es nula. Ajá. Entonces, la probabilidad de que obtengamos exactamente 3 más un delta t que es mínimo, eso va a tender a 0. Y si lo normalizamos, como la probabilidad de que de 3 o una variable más delta t, lo normalizamos en el cambio del tiempo y estamos diciendo que este t es muy chiquito, o sea, el límite de cuando delta t tiende a 0, eso le vamos a llamar la densidad de probabilidad. O sea, ¿cuál es la probabilidad en cierto rango? Este 3, pues es un tiempo. Y luego, bueno, voy a escribirlo todo, porque luego no sé qué por andar ahorrándome. La densidad aquí es rho, ¿eh? La letra griega es rho. Entonces, la densidad de probabilidad respecto al tiempo sería el límite de cuando delta t tiende a 0 del tiempo más delta t entre delta t. Y si se dan cuenta, esto lo podemos reescribir y eso ya le suena muy familiar a alguien que ha llevado cálculo. El límite de cuando delta t tiende a 0 de la probabilidad por el tiempo más un cambio menos la probabilidad con respecto al tiempo. Esa es la definición de una ¿qué? ¿Derivada? De una derivada. Ajá. Entonces la densidad de probabilidad va a ser igual a la derivada de la probabilidad con respecto a la derivada de una variable, del tiempo. ¿Sí? ¿Sería respecto al tiempo o de delta t? Con respecto al tiempo aquí. La variable aquí es de t. Esa es la definición. Ok. Es esto que está aquí arriba es la definición de una derivada. Ya lo veo. Gracias.
Bueno, pues resulta que entonces esta densidad de probabilidad que vimos que significa el cuadrado de la función donde significa la densidad de la probabilidad, lo que nos está tratando de decir es ¿cuál es la densidad? O sea, qué tan probable es en cierto punto, en cierta región, de que algo suceda. Ajá. Eso significa la densidad de probabilidad. El cuadrado no es la probabilidad, es la densidad de probabilidad. O sea, en una región del espacio, si hay mucha probabilidad, si hay mucha probabilidad, hay mucha densidad. Vamos a ver la función de onda, el cuadrado de la función de onda. Con un montón de puntitos, ¿no? Estos unos más grandes. Así, aquí. Y luego aquí como que hay menos, y aquí hay algunos, y aquí hay algunos, y aquí hay un montón. Entonces, aquí hay una probabilidad más densa. En esta región, si nosotros le marcamos en un cuadrito, en este cuadrito hay mayor densidad de probabilidad que en este segundo cuadrito. Para que eso ocurra, la función de onda necesita diversas características. Una de las características principales es que la función de onda, el cuadrado de la función de onda, que representa la densidad de probabilidad, debe de ser continuo. ¿Por qué? ¿Qué querría decir que sea discontinua? Que esa función sería discontinua. Querría decir que en cierta parte del espacio deja de existir la partícula. Sí, Joel. Perdón que me interrumpa. Es lo mismo que poner el cuadrado dentro de estas líneas que afuera. Sí, sí. No es lo mismo. Ah, Lo que vale. pasa es que esta función puede tener, vamos a ver eso, conjugados. Ajá. Entonces no sería igual. Ah, vale, gracias. Es que arriba la puso con el cuadrado afuera y abajo con el cuadrado adentro. ¿En qué parte la puse con el cuadrado adentro? Hasta abajo. El lado de ok. Gracias. Ajá. Entonces debe de ser continua. Porque si es discontinua, nos está diciendo que aquí podría existir y luego de repente aquí tiene un agujero y hay un espacio, una sección del espacio donde es imposible que exista. Eso no tiene ningún sentido físico. Si las partículas ocupan cierto espacio, no puede ser que hay un espacio en donde no exista. Entonces la función de onda debe ser continua. Debe de ser bien comportada. Bien comportada significa que sea univaluada. O sea que para cada valor solamente corresponda otro valor, un solo valor. Vamos a ver. La función seno de teta. Seno de teta. Tiene una función así, ¿verdad? O sea, sería una función así. ¿Sería univaluada? Sí. Sí, entonces esa sí podría ser. ¿La función de un círculo es univaluada? No. No, porque para un valor de x, aquí le voy a poner x y y, corresponden dos y's, corresponde este valor y corresponde este valor.
para este valor de x, entonces la función de un círculo no puede participar como la función de onda, porque esa no es univaluada. O inyectiva, ¿no? ¿Perdón? ¿Se refiere a lo de univaluada, a lo mismo de inyectividad? ¿De que una función sea inyectiva? Que sea inductiva, no lo sé, no desconozco, no lo relaciono. No, estoy- inyectiva, que quiere decir que solo hay un solo valor. Bueno. No Uno manejo ese del, término, pero sería que es univaluada. Ok. Ok. Y por último, que sea de cuadrado integrable. O sea, que este cuadrado lo podamos integrar. Cuadrado integrable. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos que obtener la función de onda. Ahora, si sumamos toda la densidad de probabilidad de todo el espacio, ¿eso cuánto debería de valer? 1. 1. Ajá. A eso le llamamos condición de normalización. Entonces, para sumar todo el espacio, hacemos la integral de todo el espacio de la función de onda con respecto al volumen. Eso debe de ser igual a 1. Esto le vamos a llamar condición de normalización. profe, entonces Sí. en el cuadrito, en los cuadritos de arriba, ¿la función es discontinua? No, o sea, digamos que aquí vale menos, ¿no? Digamos que aquí le hubiera puesto un punto. La densidad de probabilidad vale menos. O sea, estamos suponiendo que hay puntitos en toda la hoja, por así No. decirlo, Ajá, porque aquí, bueno, ahí hay un hueco y por eso pensé que era discontinua. sí. No, o sea, en toda esta sección debe de haber una cierta probabilidad. Pero aquí está más concentrado. Ajá. Entonces, Ok. esa pregunta que nos ayuda mucho a entender que no es que aquí no valga nada en esta sección, porque debe de ser continua. No, entonces lo que está ocurriendo es que aquí está muy concentrado y se debe de ir disminuyendo. ¿Queda más claro? Sí, gracias. ¿Me podría explicar qué significa lo de cuadrado integrable? Debe de ser una función que elevemos al cuadrado y se puede integrar. Hay funciones que no se pueden integrar. Entonces, la función elevada al cuadrado debe de ser capaz de ser integrable. Si no la podemos integrar, no puede funcionar como función de onda para un sistema mecánico cuántico. Es puramente matemático ese concepto, ¿no? O sea, hay funciones que no se pueden integrar y ya. Ok, gracias. Profesor, la función de onda no es lo mismo que la densidad de probabilidad, ¿verdad? El cuadrado de la función de onda que está aquí, quedamos que Max Born determinó que es igual a la densidad de probabilidad de la posición de la partícula. En ese caso sí Ok. sería igual. Gracias. De nada. ¿Dudas? No. Profe, ¿qué significa esa parte que dice número de resultados con VE? No lo veo. A ver, dime dónde es. Ay, Esto es la definición de probabilidad. Ajá. Esta. Pero esa probabilidad nos sirve solamente en el mundo discreto, o sea, con pedacitos. Entonces eso lo fui haciendo para asociarlo a qué cosa es la función de onda. Dinos, Cassandra. ¿Puede repetir lo de que debe ser continua, por favor?
la función de onda debe ser continua, porque si fuera discontinua, ocurriría que en pedazos del espacio, del universo, tenemos un lugar en donde no puede haber partículas. Digamos que que fuera discontinuo, eso querría decir que hay un lugar del espacio en donde ahí no se puede acercar ninguna partícula, ahí está vacío, no hay nada. Y además no la puedes poner, o sea, sí tenemos en el universo espacios vacíos, pero pueden pasar las partículas por ahí. Entonces eso significaría que sería discontinuo, que hay un hueco en el espacio donde no hay absolutamente nada y no puede haber, pero eso no ocurre. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, nos vemos el martes. Acuérdense que hay que entregar la serie el lunes y el examen es el martes. Suerte. Les ponemos la serie o les ponemos ahí la serie en estos días para que practiquen. Ya está puesta la serie, ¿no? Ah, digo, para lo de cálculo, para que practiquen, porque ahí les anda fallando algo. Sí, Arturo. Ah, le dejé una pregunta en el chat. No la veo. ¿En La qué, que le- sí, ¿en qué momento los físicos decidieron que era mejor estudiar la probabilidad de los resultados en lugar de los resultados definidos? Pues resulta que los resultados definidos no se pueden obtener, porque como no son partículas donde estén en una posición exacta, como vimos con Heisenberg, no podemos localizarlas en un punto exacto. Entonces no tienen propiedades definidas y lo único que podemos hacer es sacar el promedio y la densidad de probabilidad y así. Por eso tenemos que usar estadística. Vanessa. Ok. Y así ha sido Sí. de tu nacimiento y no se ha podido cambiar eso. No se ha podido cambiar. De hecho, Einstein estaba necio en que no debía de ser así. Decía que Dios no juega a los dados, era su dicho. Y Planck le dijo, sí, creo que fue Planck, le dijo, no le digas a Dios qué hacer, porque Einstein decía que no debíamos hacer estadística y debíamos de encontrar. Y sacó artículos, pero estaban mal, estaban erróneos. Se murió intentándolo, duró varios, después de ganar el Nobel y todo el éxito que tuvo, se murió tratando de demostrar que no debíamos hacer estadística, pero nadie ha podido a la fecha. Y no creo que se pueda tampoco. Dinos, Vanessa. Perdón, profesor, ¿el examen va a ser en tu aula? Sí, en TAF. Ajá. Y perdón, ¿va a ser como las tareas y solo va a durar el tiempo de la clase o cómo? Sí, va a ser como las tareas, solo va a durar el tiempo de la clase. Ahí van a ver ahí van las instrucciones. Lo pongo y pueden leer las instrucciones minutos antes de que empiece la clase. Ah, ok, gracias, profesor. Tienen que subir el procedimiento, por cierto, acérquense o algo para escanear o algo. Y perdón, ¿el procedimiento se puede subir como después de la hora? O sea, Sí, van a ese tener lapso. tiempo para subirlo. Hay tiempo para el examen y luego tiempo para subirlo, todo dentro del horario de clase. Ah, ok, gracias, profesor. Hasta aquí viene el examen, sí, es la unidad 1. Ajá, todo esto es la unidad 1. Vean el temario, si no saben, a verlo, bueno, yo no lo puedo poner porque nada más estoy compartiendo una página, pero es unidad 1 del temario. ¿Listo? Bueno, nos vemos la siguiente clase. Que les vaya bien, se pueden conectar si quieren, si tienen dudas. Disculpe, una pregunta.